Buenas tardes a todos. Sean bienvenidos a SciTeching, el espacio donde la ciencia, la tecnología y la innovación se encuentran para darnos para acercarnos al conocimiento de frontera y a las preguntas más relevantes de nuestro tiempo. Hablar de urgencias es hablar del punto más crítico del sistema de salud, el sitio donde la fisiopatología se vuelve tiempo, donde las guías clínicas se ponen a prueba en minutos y donde cada decisión tiene un costo real en mortalidad, en recursos y en seguridad del paciente. La medicina de urgencias opera en condiciones únicas, incertidumbre, información incompleta sobre demanda, limitación de insumos y presión por decisiones inmediatas. En este escenario, la ciencia no desaparece. Al contrario, se vuelve más exigente. Hay que priorizar lo que realmente cambia conductas y resultados. Por eso, conceptos como triage, estratificación de riesgo, manejo sindromático, reanimación basada en objetivos, uso racional de estudios complementarios y comunicación clínica efectiva dejan de ser teoría y se convierten en herramientas de supervivencia clínica. Con esto en mente, los invitamos a escuchar con un enfoque crítico y práctico, pensando en lo que ocurre en el área de choque, el consultorio de urgencias o la sala de reanimación. ¿Qué decisiones no pueden fallar y cuáles intervenciones realmente cambian el desenlace? Sin más, es un gusto presentar a nuestro invitado, el doctor Antonio Abad García, quien nos impartirá la charla titulada Medicina de Urgencias, el lugar donde la ciencia choca con la realidad. Antes me permitiré presentar al doctor. El doctor Antonio Abad García es médico cirujano y partero con formación doctoral en investigación médica por el Instituto Politécnico Nacional, institución donde realizó la licenciatura, la maestría y el doctorado en ciencias médicas. Su desarrollo académico dio en un contexto de colaboración internacional y multidisciplinaria, integrando desde etapas tempranas la medicina clínica con la investigación básica y translacional. Durante la maestría trabajó en cotutoría con investigadores de la Albert Einstein College of Medicine en Nueva York y posteriormente realizó el doctorado con cotutoría del Centro de Investigación y Estudios Avanzados del IPN Sinvestab, sede sur de la Ciudad de México. En este periodo centró su investigación en enfermedades neurodegenerativas, particularmente en los trastornos motores asociados a la enfermedad de Parkinson, abordando el problema desde síntesis química y el diseño racional de fármacos. Su trabajo incluyó el desarrollo y evaluación de análogos arilados de aminoácidos y derivados de levodopa, empleando herramientas de química computacional, síntesis orgánica y validando en modelos animales, lo que le permitió integrar enfoques teóricos y experimentales con aplicaciones terapéuticas concretas. Estos proyectos derivaron en la publicación de artículos científicos indexados en revistas de alto impacto en el área de química medicinal y farmacología experimental. Actualmente es médico residente de urgencias médico-quirúrgicas en el Hospital General Dr. Manuel Gia González, Hospital de Referencia Nacional, donde se enfoca en la atención de paciente críticamente enfermo. Sus principales áreas de interés clínico incluyen la terapia intensiva, la neurocrítica, la terapia cardiovascular intensiva y la nefrocrítica, con un enfoque sustentado en fisiopatología avanzada y medicina basada en evidencia. En 2025 colaboró en el equipo ganador del primer lugar en el concurso internacional de investigación en urgencias durante el Congreso AMUDEM, consolidando un perfil de clínico investigador activo en la generación de conocimiento aplicado. En el ámbito de la divulgación científica, sostiene una postura clara. Divulgar ciencia no es simplificarla, sino hacerla comprensible sin perder rigor, profundidad ni honestidad intelectual, transformando el conocimiento científico en una herramienta crítica y socialmente útil. Bienvenido, doctor. Muchas gracias, doctor. Gracias por la oportunidad de este espacio para hablar de lo que nos apasiona, que en este caso es la intersección entre la medicina de urgencias y la ciencia. Se podría decir que a todos los niveles, tanto la ciencia básica como la ciencia clínica. En efecto, el tema de la medicina de urgencias, como lo dice el título de la ponencia, es un espacio donde la ciencia en ocasiones suele llevar la contra respecto a lo que está publicado, a lo que nosotros sabemos en fisiología.
a lo que sabemos en fisiopatología. Y dado que vamos a tener, eh, pues dentro de nuestro público, algunos exalumnos míos que estuvieron apoyándome en la maestría, en el doctorado, y también algunos alumnos de la Cruz Roja Mexicana, donde también fui docente. Soy afortunado de haberlos conocido y que también me hayan enseñado muchas experiencias como docente y en mi formación prehospitalaria y médica hospitalaria. Así como también amigos míos que conocí en el laboratorio y juntos hicimos mancuerna en el área de síntesis química. Tenemos un pues espacio muy variado. Entonces, ¿por qué no hablar de cómo la medicina de urgencias pues es un espacio donde toda esta ciencia, toda esta química puede llegar a confrontarse, como lo dice, con la realidad? Como dice el pequeño fragmento, la sociedad moderna va a confiar y pues es necesario confiar en la ciencia médica, en todo lo que está publicado a nivel básico y a nivel clínico, dado estudios multicéntricos, que sabemos por estadística que mientras más grueso sea el estudio, mayor población, pues más fuerte será el estudio. En el caso de la ciencia básica, mientras más datos in silico, computacionales, de síntesis química, más datos objetivos tengamos, pues vamos a hacer una ciencia de mayor rigor y que puede ser traspolado a modelos animales o bien a modelos in vitro. Todo esto para llevar la ciencia básica, la ciencia clínica, a un enfoque de rigor que en este caso es, como bien lo dijo doctor, la sala de urgencias o bien el consultorio donde se atienden los pacientes que quizá tengan criterios de internamiento más adelante en un área de choque o en un área de hospitalización. Esto es la medicina de urgencias. Es una promesa científica que se va a llegar a poner a prueba justamente con la desidia o bien la forma de actuar del médico que está actuando en ese instante, o bien a nivel prehospitalario el paramédico que la pueda llevar a cabo de manera consciente y sí teniendo en mente algunos protocolos de actuación en estos pacientes críticamente enfermos en la mayoría de las veces. De tal manera que la fisiopatología, o bien la fisiología, más bien dicho, en este contexto que nosotros aprendemos dentro del aula, que nosotros leemos en los artículos día con día, puede llegar a estar sesgada en este tipo de pacientes y eso es un reto importante y es lo que hace en lo particular la medicina de urgencias muy atractiva. Sin embargo, estas situaciones se pueden traspolar a otras especialidades médicas que también tienen sus propias urgencias y también son de rigor resolverlas en el momento. La ciencia, como bien lo dice, como fuente de certeza y seguridad, nosotros tenemos como científicos una expectativa pública del conocimiento científico. Esta, afortunadamente, se sustenta en una confianza social en donde, pues de alguna manera, nuestro sistema sanitario ofrece algunos estudios diagnósticos e intervenciones que se van a basar en una evidencia rigurosa y la mayor parte de las veces esto un poquito transpolado a la ciencia básica. Cuando nosotros terminamos de realizar un trabajo de ciencia básica, pues tiene que ser reproducible, como todos lo sabemos en el laboratorio. Mandamos a reproducir, mandamos a revisar un paper entre pares y esto pues se tiene que validar de alguna manera. La ciencia es validable, el método científico es validable. De ahí surge que tanto en la ciencia básica como en varias ocasiones se los dije a mis exalumnos en el área prehospitalaria, la ciencia también se puede transpolar a la parte clínica, llegando a decir que el paciente se puede tomar como un reto clínico, porque también podemos llegar, y es necesario, aplicar el método científico. De ahí parte que todo mundo en el área de laboratorio sabemos que la aplicación del método científico se debe de hacer con mayor rigor y siempre pensando en, por ejemplo, para presentar un trabajo ante un seminario, que me pueden preguntar, qué puedo responder, qué otra vía metabólica puedo, con qué otra vía metabólica puedo sustentar lo que estoy diciendo. Lo mismo pasa en el área clínica.
Tal vez en primera instancia no traspolado a una medicina de urgencias, puede ser en un consultorio de un médico general o puede ser con un paciente que tal vez no sea en un principio críticamente enfermo, aunque sabemos que los pacientes de urgencia van a cambiar, son dinámicos, eso es lo cambiante en urgencias, todo paciente va a ser dinámico en función de del análisis que se le dé en primera instancia. Tenemos la observación, se formula una pregunta, pero antes de formular la pregunta, dentro de la observación es importante checar los patrones clínicos que tiene el paciente, porque de alguna manera, ya cuando se está aplicando el método científico en una valoración clínica en curso, eh, el médico se va respondiendo con qué patrón de fisiopatológico, pues checa más el estado clínico del paciente. En este sentido, la medicina de urgencias se conduce por patrones clínicos. Y esto es muy importante porque a la vez tenemos la frecuencia de esos patrones clínicos. Después de que nos formulamos una pregunta, que la más común es ¿qué tiene el paciente? Nos formulamos una serie de hipótesis, al igual que un protocolo de investigación, de cuál es la más acertada. En el siguiente punto, que es el área de experimentación, diferente a lo que hacemos en el laboratorio, en un protocolo de investigación clínica, la experimentación puede reducirse significativamente porque no es ético eh, experimentar con el paciente, sino más bien vamos a ir a lo más puntual. Y esto en medicina se conoce como propedéutica y como exploración física. Esto es muy importante porque así afianzamos lo que en un momento con el interrogatorio, la exploración física y los datos que yo voy obteniendo de mi paciente en función de la exploración física y el interrogatorio, puedo explorar algunos patrones clínicos al momento de estar valorando lo que yo supongo que tiene el paciente. Y posteriormente, si se fijan, todo esto se hace, si ustedes quieren, en una consulta de medicina general. Y si es la primera vez, a lo mejor en 2 horas, como hace algo de tiempo me comentaba mi doctor de propedéutica, ¿no? Si tú tienes el diagnóstico y vas a explorar después al paciente, lo que tiene el paciente lo intuyes en máximo 2 horas, teniendo una medicina de calidad. Pero la medicina de urgencias a veces no tenemos esas 2 horas, entonces ahí se va sesgando un poco el tiempo en donde nosotros podemos valorar al paciente y aparte la función del tiempo, la variable del tiempo juega un punto en contra de nosotros porque aunado a esto la fisiología del paciente pues está modificado en este sentido. De ahí que el pensamiento crítico en el área de urgencias debe ser muy dinámico, debe de ser muy frío y también nos guiamos mucho de la probabilidad que el paciente tiene sobre el que podría tener. Así bien, esto nos da pauta a pensar entonces cómo se construye el conocimiento científico en toda la medicina. Pongamos un poco aparte la medicina de urgencias. En la medicina hay algo que se llama medicina basada en evidencia. Y en los últimos años, este pensamiento se ha contrapuesto con algo que seguramente a usted, doctor, le gusta mucho, que es la medicina personalizada y que estoy seguro que en su laboratorio de biofísica pues ha estudiado incluso mucho más que yo, que sería una medicina basada en todos los proteomas, genómico, microbioma, todo eso, que es una medicina personalizada. Esperemos muy pronto llegar a esa utopía de personalizar a todos los pacientes y tratarlos de manera justamente personalizable. Mientras tanto, la medicina actualmente se rige en medicina basada en evidencia. Para que la medicina basada en evidencia surja y el médico pueda utilizarla al momento de una exploración rigurosa en el paciente, a lo mejor que no está críticamente enfermo, o bien si lo está y ya llegó a un área de choque, a un área de reanimación o a un área de terapia intensiva, tuvieron que haberse diseñado en primera instancia diseños de estudios controlados, en donde pues sí se va a dar, como la palabra lo dice, el control sobre la selección de los pacientes,
sobre el grupo de los pacientes que están cuidadosamente seleccionados. A lo mejor si yo estoy investigando las guías o las nuevas actualizaciones de las guías de la hipertensión arterial, pues obviamente todos los pacientes van a tener hipertensión arterial, de acuerdo incluso a algunos criterios de inclusión o bien algunos criterios de exclusión. De esta manera vamos al segundo punto, en donde pues es el control de las variables. Se intenta minimizar sistemáticamente las influencias externas desde ciertas condiciones ambientales hasta características mínimas de los pacientes, como en este caso que todos o la mayor parte de los pacientes tengan hipertensión arterial. Tal vez no en una urgencia como tal, una emergencia, pero el paciente pues debe tener hipertensión como de base. Transpolado a la medicina básica, sabemos que nosotros debemos de reunir cierto grupo de animales, si es que estamos hablando de modelos animales, o bien cierto número de cultivos celulares, que también vamos a controlar las variables como tiempo, temperatura, el ciclo circadiano de los animales, sueño, vigilia, etcétera. Entonces, esto se llama estandarización. De ahí vamos a ver que esto es una medicina controlada. Más adelante vamos a ver que esto se va a sesgar un poco, como se va a explicar más adelante. El tiempo suficiente para la observación, en el caso de los protocolos de investigación, va a permitir un seguimiento prolongado. Esto en medicina clínica se llama estudios transversales, que pueden ser hasta años, o bien estudios longitudinales, que pueden ser muchos, decenas de años. Hay estudios de más de 20 años que incluso no se han logrado terminar porque son estudios longitudinales a muy, muy largo plazo. Pero de esto depende también la economía del investigador o bien del grupo de investigadores, junto con estas variables que ya están siendo, como lo dicen los puntos anteriores, controlados. Posteriormente tenemos el análisis y la validación, en donde aquí todos los datos que recolectamos se van a una revisión entre pares. Esto es en los estudios de mayor eh, valoración rigurosa, por ejemplo, metaanálisis, nivel de evidencia 1A, 1B, en donde mientras mayor población alcancemos, mayor número de poblaciones alcancemos, por ejemplo, Estados Unidos, Asia, Centroamérica, etcétera, va a ser más riguroso ese estudio, antes de integrar una evidencia que es por pares aceptada y obviamente que puede ser reproducible porque hasta cierto punto a mayor número de sujetos de investigación pues va a ampliar significativamente el poder estadístico. Como bien lo dice el último punto, esto es un proceso riguroso que va a generar un conocimiento confiable. Y de aquí parten estudios de metaanálisis estadísticamente confiables que se traducen en las guías clínicas que todos conocemos de, por ejemplo, de la Asociación Americana del Corazón, de la Asociación Americana de la Diabetes, por decir algunos de los más representativos y que nos van a servir más adelante para poder estudiar a un paciente, a lo mejor con una urgencia hipertensiva, en este caso una emergencia hipertensiva, o bien con un descontrol glucémico importante. ¿Cuáles son, hasta este punto, los supuestos implícitos en la investigación científica? Ya teniendo en cuenta de qué se trata la medicina de urgencias, la disponibilidad temporal, en este caso, juega un papel muy importante al momento de transpolarlo a la valoración clínica de urgencias, donde estos protocolos antes comentados, la investigación pues se lleva con mucho tiempo de antelación, se recopila información, trata de que sea lo más completa, se revisa entre pares y obviamente, si ustedes ven en un metaanálisis, las bibliografías son muchas las literaturas que se tuvo que reunir y obviamente analizar. Y para esto la ciencia de datos es muy importante, sobre todo cuando estamos hablando de el metaboloma, en el caso de la ciencia básica.
La estabilidad del paciente también traspolado a urgencias, los estudios clínicos suelen excluir algunos pacientes inestables, cosa que en urgencias pues lo vemos todos los días. Con múltiples comorbilidades, como les había comentado en el ejemplo anterior, los criterios de inclusión en un estudio sobre hipertensión siempre va a ser por default que el paciente obviamente tenga hipertensión. En el caso de una valoración de un paciente que cursa con una crisis hipertensiva, una emergencia hipertensiva propiamente, eh, muchas de las veces los pacientes vienen diagnosticados con hipertensión, con diabetes y con alguna que otra enfermedad crónica que ya lleva de base. Entonces, aquí es donde se empieza a hacer un poco exhaustivo el tratamiento del paciente, aunado a que la labilidad temporal que se tiene pues es de minutos. Se asume, por ejemplo, que en este caso el estado fisiológico que nosotros eh, vimos en la escuela, la fisiología normal, pues ya no se tiene. El paciente está fisiológicamente alterado. Entonces la observación sistemática se vuelve un poco difícil en este sentido. Podemos ahora integrar al paciente en qué patrón me está mostrando a nivel clínico para poder mm, discernir si el paciente tiene este u otro tipo de urgencia que podría ser un diagnóstico diferencial. De ahí que la medicina de urgencia se basa en probabilidad. Bien, por ahí decía un científico, si escuchas cascos galopar, muy seguramente estarás pensando en un caballo, no en una cebra. Sin embargo, es importante tener en cuenta que pudieses estar en presencia de una cebra. Entonces, es muy importante siempre tener algunos supuestos que pudieran llegar a presentarse en una mínima parte de la población. Por otro lado, el control de las variables confusorias logra sesgar o distender en ocasiones al médico de urgencia o bien al paramédico en el área prehospitalaria y el científico, en este caso el personal de la salud, va a depender del aislamiento en algunos factores específicos, eliminando o ajustando algunas variables que se acoplen a lo que frecuentemente el paciente pudiera llegar en ese tipo de urgencia. Esto exige algunas condiciones experimentales, transpolado al paciente, como lo habíamos comentado. En la exploración física, discernir por medio de esta los supuestos diagnósticos presuntivos para irse sesgando solamente a uno que pudiera ser el más probable en ese caso. Un concepto clave que es el conocimiento científico como promedio poblacional, como les había comentado, en la medicina todo se basa en la alta frecuencia. Muy pocas veces se maneja la variabilidad, aunque es importante siempre tenerlo en cuenta, sobre todo porque anteriormente habíamos comentado que la antítesis de la medicina basada en evidencia es precisamente la medicina personalizada. Seguramente los estudiantes de medicina en algún momento lo vieron en sus libros de farmacología como la farmacogenética o la farmacogenómica. Los estudiantes de nutrición tuvieron la nutrigenómica o la nutrigenética. Esto es un enfoque más hacia la medicina personalizada y que tiene muy en cuenta esta línea horizontal que es la alta variabilidad versus la baja variabilidad que va un poco asociado a la medicina basada en evidencia. Sin embargo, la medicina basada en evidencia, al tener un alto número de poblaciones que hayan incluido en ese estudio, se sobreentiende o se estima que la mayor parte por frecuencia que le pueda pasar al paciente se encuentra al menos en un 95% de las veces. Esto es un promedio poblacional, hablando también de distribución normal. Y la variación individual cae más junto con un análisis estadístico un poquito más cerrado a la medicina personalizada, que es la utopía a la que la ciencia médica quiere llegar en algún momento, principalmente la ciencia de frontera. Entonces, bueno, este diagrama ilustra bien cómo pues, se pueden llegar a contraponer la medicina basada en evidencia versus la medicina personalizada, que a su vez la medicina basada en evidencia es la que usamos por frecuencia en la medicina de urgencia, y esto hace
que específicamente en la especialidad de urgencias pudieran llegar a conformarse el razonamiento sistemático. Esto es muy importante porque tanto en la calle como en el área de urgencias, en una sala de choque o en una sala de urgencias propiamente dicha, eh, al igual que el método científico, nosotros debemos de sistematizar para que no se nos vaya alguna que otra variable fuera de las manos y que la mayor parte de nuestro razonamiento se centre en la información que nosotros recolectamos desde que el paciente viene hasta que nosotros estamos haciendo una evaluación quizá primaria o una evaluación secundaria. Entonces, estas frecuencias, estas probabilidades se dan en la generalización de la estadística cuando a lo mejor por frecuencia un tratamiento reduce la mortalidad en un 20%. Esta cifra pues representa un promedio calculado de muchos pacientes. Es una estadística robusta. Por ejemplo, la mayor parte de mis pacientes que tengan hipertensión arterial pueden caer en una emergencia hipertensiva y entonces los voy a retener un momento en el área de urgencias para que no pase lo que la mayoría con presiones arteriales más de 150, 180 sobre la sistólica pudieran tener como efecto secundario a lo mejor una hemorragia intracraneal o bien cuando una persona viene con disminución de la movilidad de la mitad del cuerpo, seguramente por frecuencia estaríamos hablando de un evento cerebrovascular. O bien cuando el paciente tiene algunos factores de riesgo por probabilidad, por ejemplo, llámese un paciente con diabetes, llámese un paciente con cardiopatía, viene con dolor de pecho, la mayor parte de ese cuadro clínico se podría sesgar a que entra en ese 95% de la población con esos síntomas que puede llegar a tener un infarto en ese momento. Y de ahí pues que sean eh, formado u organizado algunos protocolos como lo es el Código Infarto, que tenemos un programa muy grande en el Instituto Mexicano del Seguro Social en el siglo XXI, o bien en la Secretaría de Salud al momento del traslado hacia el Instituto Nacional de Cardiología. Este pensamiento es crucial, el hablar de probabilidades, el hablar de frecuencia, que eso el médico de urgencias, el personal prehospitalario, el personal de enfermería lo tenga muy en claro, porque nosotros manejamos frecuencias, manejamos estadística de manera implícita, que es una estadística clínica, a diferencia de lo que ocurre en el laboratorio, donde es una estadística inferencial, una estadística descriptiva, en donde nosotros queremos hacer más riguroso nuestro estudio. En este caso, transpolado a la medicina clínica, nosotros queremos hacer más riguroso y que todo lo que encontramos en el paciente se pueda llegar a incluir en lo que nosotros estamos pensando para darle el tratamiento adecuado en el menor tiempo posible. De aquí que la variabilidad de la realidad humana, y aquí vamos a hablar sobre algo que también me gusta mucho, que es la biología molecular. En el caso de la medicina personalizada, hace frente a los promedios estadísticos. Aquí vamos a individualizar porque seguramente lo habrán visto en farmacología los estudiantes de medicina que a lo mejor un fármaco no hace el mismo efecto con la misma potencia en cierta población. A lo mejor en personas de raza de color, pues esté sesgado en la potencia de un medicamento, a diferencia de a lo mejor la población mexicana. Y esto tiene que ver con la genética, con la personalización de la medicina. En el caso de la medicina de urgencias, esto a veces lo podemos llegar a pasar por alto, o bien que dada una fisiología alterada del paciente, sabemos, mis compañeros bioquímicos, sabemos que los grupos arilados de los aminoácidos se van a sesgar en función de la acidez, de la alcalinidad, de la dureza o de la blandura, y esto transpolado en un pH fisiológico pues va a tener consecuencias. Si un paciente que está acidótico, llamémosle cetoacidosis diabética, o bien un paciente renal que está descompensada la enfermedad renal crónica, en este punto de descompensación el paciente va a tener una fisiología muy acidótica. Y si el paciente está
Con hipotensión, sabemos por protocolos de paro cardíaco que una de las principales causas de paro cardíaco en el paciente es la acidosis. Nuestras aminas, los medicamentos que nosotros le pongamos al paciente, por esta variabilidad fisiopatogénica no van a surtir efecto. Entonces, pues tendremos que tratar al paciente teniendo en cuenta esto de primera instancia de otra forma. A lo mejor podemos reducir la acidosis dependiendo de el pH que tenga el paciente con a lo mejor bicarbonato, que si llega a ser, hay algunos puntos de corte importante para hacerlo, pero esto es a lo que se llama variabilidad de la de la fisiología del paciente o bien, transpolado a la medicina genómica, la variabilidad de la realidad humana. Tenemos variabilidad farmacogenética, como lo había comentado. Algunos pacientes no van a responder de la misma manera con un medicamento que otro. Las comorbilidades superpuestas, como bien lo platicamos en un paciente acidótico que tenga cetoacidosis diabética, o bien que tenga una acidosis por el supuesto que tenga una enfermedad renal crónica agudizada en ese momento y por eso llega a la sala de urgencias. O bien algunos factores contextuales que en el caso de la sala de urgencias sí lo llegamos a ver como el nivel socioeconómico, el acceso a la salud, esto es un poco más a nivel social, el acceso a a los servicios de salud también juega un rol importante para ver qué tanto el paciente se puede llegar a descompensar en tan largo o bien tan corto tiempo. La alfabetización sanitaria y las redes de apoyo, en este caso serían las redes familiares de apoyo, o bien si el paciente tiene algún cuidador primario que pueda llegar a darle soporte cuando el paciente pues se ponga mal y llevarlo al área de urgencias. Entonces todo esto pues se relaciona con qué tan bien o con qué tan mal le va a beneficiar al paciente. Bien, para todo esto, ¿qué es la aplicación del pensamiento clínico, el pensamiento crítico, la formulación de guías, el uso de guías y la sistematización del paciente en la medicina de urgencias? La medicina de urgencias se trata sobre la reanimación del paciente, que el paciente no se deteriore en los próximos minutos. Debemos de minimizar el daño que ya está instaurado una vez que el paciente llega al área de urgencias. Toda la fisiología del paciente va a estar alterada. Debemos de controlar en pacientes de trauma, pues esa cascada de coagulación que está, pues que está activada o que está intentando activarse y que algunos factores de coagulación pues están consumiendo. Debemos en ese caso o en ese sentido promover la hemostasis o bien la restauración de la perfusión cuando el paciente está hemodinámicamente inestable. De ahí que, si se dan cuenta, este es un área de una presión clínica importante. Eh, el, el pensamiento humano se sesga por una presión de que el paciente se puede llegar a poner mal. El manejo inmediato de los pacientes en estas condiciones agudas va a requerir una atención rápida. Y bueno, aquí convergen muchas situaciones tanto de pensamiento crítico como el nivel de entrenamiento que tiene el personal de la salud. Y también, pues, qué es lo que tiene el paciente, si tiene un dolor torácico, si viene por un trauma grave o bien si viene por una insuficiencia respiratoria aguda derivado de alguna descompensación de una enfermedad que ya tenga de base o bien de alguna infección respiratoria que ya tenga a lo mejor muchos días que sí suelen venir demasiado a los pacientes que están muy descompensados porque o bien, como les mencionaba, no tienen a su cuidador de base o bien no pueden acudir ellos solos al área de urgencia. De ahí que podemos hablar sobre una ruptura de un escenario científico ideal. Todo lo que hablamos sobre cómo se construyen estas guías clínicas, estas guías internacionales, es importante comentar que en medicina, y más en medicina de urgencias, estas guías son, como bien lo dicen varios de mis profesores o escritos, estas guías solamente son una guía clínica. No se toman como dogma de fe.
Y es importante que el personal tenga un entrenamiento riguroso para que si en algún momento algo se sale de esta guía, nosotros tengamos el pensamiento crítico de decir, pues el tratamiento es este para esto que tiene el paciente. Tenemos información fragmentaria de que el paciente puede llegar inconsciente, de ahí que se juega con los patrones clínicos que el paciente presenta al momento de que llega al área de urgencia, de que se le toman los signos vitales. Algunos síntomas pueden dar muchas cosas, son muy inespecíficos. Por ejemplo, un dolor abdominal a lo mejor, y un infarto en una persona diabética pueden ser indistintos en ese momento. Son síntomas inespecíficos que podemos llegar a abordar si nosotros llegamos a interrogar a los cuidadores primarios o a los familiares con los que el paciente llega. Y nos ayudamos precisamente ahora sí del laboratorio. Las pruebas diagnósticas que requieren un tiempo pues no tan largo. Afortunadamente el área de urgencias la mayor parte de las veces puede llegar a tener los resultados del laboratorio. Somos privilegiados en tenerlos a lo mejor en 1 hora, 40 minutos. Y con esto, pues se amparan los diagnósticos diferenciales, que son otros criterios de exclusión para ver que el paciente puede tener X o Y diagnóstico en función del cuadro clínico y lo que nosotros recopilemos de la información objetiva de los laboratorios. De ahí que el mismo cuadro clínico puede corresponder a 10 patologías, pero a lo mejor 9 son excluyentes porque no tienen la presentación clínica o bien porque objetivamente no concuerda con X o Y metabolito que se le haya cuantificado. Y se va agudizando una certeza diagnóstica que para pacientes que son clínicamente difíciles de diagnosticar, en ocasiones pues es un lujo inalcanzable o bien que solo alcanza la persona que está muy experimentada. De ahí que estos patrones de reconocimiento, al igual que un jugador de ajedrez, pues se tienen que estar constantemente practicando y eso se logra mediante una práctica pues con el día a día. La inestabilidad fisiológica en este tipo de pacientes también es algo fluctuante que va a mermar en la fisiología del paciente. El paciente puede estar acidótico y como les comentaba, no va a responder adecuadamente quizá a algunos medicamentos que se le administren. O bien el paciente puede estar distérmico, que fluctúe la temperatura y algunos otros medicamentos tampoco van a hacer efecto. Entonces, variables tan sencillas como las que podemos dominar en el laboratorio, a lo mejor al poner una reacción en, en la campana, no se pueden controlar tan sencillo aquí en el área de urgencias. Necesitamos echar mano de ver qué es lo que le puede llegar a beneficiar al paciente en ese sentido. Y bueno, para esto la evidencia científica pues nos puede llegar a ayudar demasiado. Entonces, digamos que este fragmento de esta diapositiva es una de las cosas más importantes. La urgencia no va a negar la ciencia, pero quizá la pueda llegar a despojar de algunas de las condiciones óptimas en la aplicación, principalmente en un paciente críticamente enfermo. El tiempo juega un papel muy importante en el área de urgencias. Un paciente críticamente enfermo tiene 1 hora, llamada hora dorada, para que el paciente pueda tener un daño reversible. El tiempo es cerebro, el tiempo es miocardio. Hay muchos otros códigos, por ejemplo el código sepsis, un código trauma, donde el tiempo pues es vida. Posteriormente, quizá el paciente no llegue en esa ventana terapéutica donde la reversibilidad del daño va a ser óptima. A lo mejor llega en una ventana crítica. De ahí que la medicina de urgencias tiene una segunda, bueno, una subespecialidad que es la medicina crítica. A lo mejor el paciente ya fue tratado en el área de urgencias, no fue como esperaba que llegó en el área crítica, pero estamos en una ventana crítica, 60, 180 minutos. El daño es creciente, pero se puede llegar a limitar. Pasado cierto tiempo, por ejemplo, pongo un tiempo estimado 180 minutos para algunas patologías, el daño puede ser permanente. Por eso,
lo que se hace en la hora dorada, con todo lo que les comentaba, la sistematización del paciente, los protocolos, el que nosotros tengamos bueno, cierto expertise en el área de urgencias para recibir pacientes, para ver qué tiene, para pensar qué es lo más probable que tenga el paciente, le va a beneficiar mucho al paciente. Todas esas herramientas son imprescindibles al momento de la valoración de un paciente críticamente enfermo. De ahí que el punto de la charla es cuando la ciencia va a chocar con la realidad alterada del paciente, hablando fisiológicamente. De ahí que pues vamos a tener un punto, como bien lo dice, de inflexión conceptual. La medicina de urgencias revela que la medicina biomédica, aunque sí valida algunos puntos objetivos de la presentación clínica, puede estar construida bajo premisas que a lo mejor no siempre se van a cumplir en una práctica clínica extrema, como lo es un área de urgencias. La ciencia ofrece esto. Va a ofrecer protocolos que son muy usados principalmente en la medicina de urgencias, demasiados protocolos para la atención de un paciente en trauma, un paciente infartado, un paciente con sepsis, un paciente con un evento cerebrovascular. Y los protocolos se hicieron para algo, porque es tanto el estrés que en esa sistematización es muy poco probable que se vaya a algún punto importante en la valoración del paciente. De ahí que le da algo de objetividad al momento de valorar un paciente. Probabilidades calculadas sobre poblaciones, que es la frecuencia que el paciente pueda tener por patrones clínicos. Las guías basadas en evidencia robusta, como lo comentamos, la medicina basada en evidencia versus la personalizada. Las guías que se centran en la medicina basada en evidencia están hechos con muchos pacientes, con muchas muestras de X o Y país, o bien en una misma población, que en nuestro caso sería como utópico pensar que tengamos una guía para la población mexicana, que sí existen las guías de práctica clínica, pero muchas de ellas están sesgadas por valores clínicos de nuestro país vecino del norte. Hay estándares de calidad medibles que eh, afortunadamente, si bien nuestro país no es totalmente del tercer mundo, aunque se considera, tenemos hospitales donde sí practican la medicina de primer mundo. Y esto pues da parteaguas a que podamos llegar a lo mejor en un futuro tener una medicina de primer nivel en la mayor parte de nuestros hospitales. Pero también la educación de los pacientes juega un punto muy importante. Y la educación a nivel de los niveles básicos de nuestra población también juega un papel muy importante. La urgencia, ¿qué es lo que va a exigir? Decisiones inmediatas en la información completa, cosa que es lo más difícil de dominar en este sentido, los juicios sobre individuos específicos, adaptación en contextos imprevistos, principalmente en pacientes que son críticos, y una tolerancia a la incertidumbre cuando el paciente pues no se ajusta a lo que nosotros estamos pensando en ese momento. Entonces, pues sí, no es que la ciencia falle, sino más bien que algunas condiciones de la aplicabilidad pueden llegar a rebasar, es decir, es un paciente que es un reto para el diagnóstico en ese momento. De ahí que estamos hablando de probabilidad, la probabilidad como un sustituto necesario a la certeza. A lo mejor el paciente no cumple con todo el cuadro clínico que yo pienso, como bien lo dice el paciente, a veces no suele leer el libro. Y en términos de estadística es un razonamiento llamado razonamiento bayesiano, en donde el paciente cumple varias probabilidades de acuerdo a la presentación clínica, a hallazgos clínicos. De ahí que algunas partes de la experimentación, llámese exploración física en el paciente, pueden tener especificidad o sensibilidad. Y bueno, podemos echar mano de algunos estudios de metaanálisis o estudios multicéntricos, o bien al momento de tener una valoración del paciente que nos ayude, si le vamos a mandar a un paciente a un estudio de imagen,
Cierto tipo de estudios de imagen, cierto tipo de estudios paraclínicos van a tener cierta sensibilidad y especificidad sobre lo que pueda llegar o no tener el paciente, que también nos estima probabilidades para tener posteriores diagnósticos certeros. En cuanto al cálculo de riesgo, la decisión terapéutica de poner o no un medicamento, un tratamiento, también se centra en la probabilidad de daño. Esto se llama riesgo-beneficio. ¿Qué es lo que le beneficia al paciente? Recibir este tratamiento para disminuir un coágulo en el caso del evento cerebrovascular, o también tiene el riesgo de que este coágulo se deshaga y pueda llegar a romper también a su vez un vaso sanguíneo, llamado transformación hemorrágica. En medicina de urgencias siempre se le tiene que avisar al paciente de que el cálculo de riesgo, llamado riesgo-beneficio sobre un tratamiento, también es importante. Y estos riesgos se tienen muy explícitos en las etiquetas de los medicamentos, precisamente cuáles son sus efectos adversos o secundarios, principalmente adversos, que se están administrando en ese sentido al paciente. Los umbrales de acción donde se actúa mediante una probabilidad de una condición grave que supera un umbral definido. Esto regresando un poco a lo del riesgo-beneficio del paciente, en donde el cuidador primario o los familiares que están a cargo del paciente, pues van a firmar un consentimiento informado sobre lo que le pudiese llegar al paciente, porque no todo tratamiento es miel sobre hojuelas, también puede llegar a fallar, que es la parte que nunca se quiere en medicina, pero sí tiene cierto marco probabilístico de que pueda llegar a suceder. Bien, ¿cuál es entonces, ya aterrizando un poco a la última parte de nuestra charla, el papel real de la evidencia científica en urgencias? La ciencia, como bien lo dice ahí, no orienta, sino nos va a dar un camino que nosotros podemos llegar a seguir, a lo mejor no por completo, pero sí nos sintetiza mucho el conocimiento colectivo en este caso. Constituye una herramienta esencial para la toma de decisiones, de ahí que podemos llegar a sistematizar al paciente con protocolos de actuación. Y en urgencias, pues debe de aplicarse a los pacientes que pudiesen llegar a exceder algunos umbrales de frecuencia, o bien que no cumplen con algunos patrones clínicos que son imprescindibles en el momento de que se está, pues, atendiendo la toma de signos vitales. A lo mejor no corresponde con lo que estoy viendo en el paciente, y entonces, en ese aspecto, las guías de práctica clínica, las guías internacionales o los protocolos nos pueden servir de mucha ayuda para no sesgarnos hasta un diagnóstico erróneo. De ahí que guías y protocolos son la fortaleza en el área de urgencias, porque, uno, la reducción de variabilidad puede llegar a estar injustificada. Los protocolos se muestran estandarizados y pueden llegar a reducir las intervenciones menos efectivas, aumentando estas que son más efectivas para que se pueda atender el cuadro clínico en el momento. Mejora los resultados poblacionales en el caso de las guías, perdón, los metaanálisis, porque se hacen mediante una implementación sistemática de guías basadas en evidencia. Esto pues aludiendo a la medicina basada propiamente en evidencia en los primeros rubros, 1A, 1B o quizá 2, que son los que deberían aplicarse la mayor parte de las veces en la atención del paciente. Soporte cognitivo bajo presión, en este caso las situaciones de alta carga cognitiva y el estrés extremo, quizá es lo que pueda llegar a mermar en la toma de decisiones de los tratamientos, que es como un punto en contra porque el estrés en ocasiones llega a ser demasiado que pueda llegar a destantear un poco sobre cómo vamos a tratar al paciente grave en este momento. Entonces, el trabajar sobre presión debe de tener su propia curva de aprendizaje en el personal de la salud. Esto es muy importante, sobre todo en aquellos médicos que se encuentran en formación, que van de la mano con los médicos más experimentados. La base para la evaluación de la calidad.
Todo esto pues se encuentra en las guías, por ejemplo, en las guías mexicanas, guías de práctica clínica. eh, Están o deberían estar auditadas para tener una mejora continua y obviamente de actualizarse con cierto tiempo. Esto pues para elevar el nivel pues, de calidad en la atención del paciente. La actualización siempre va a ser muy importante. En cuanto a las guías y protocolos, en cuanto al límite operativo, los estudios de grandes poblaciones cumplen algunos criterios. Pueden tener criterios estrictos, criterios parciales o podemos tener pacientes fuera de criterios. Es lo que le decía sobre si escuchas cascos galopar, muy seguramente te vas a imaginar un caballo, no una cebra. Sin embargo, hay algunos pacientes que cumplen algunos criterios fuera de lo que nosotros generalizamos en este contexto. Y es muy importante tenerlos en cuenta, a lo mejor no en la mayoría, pero sí hay una minoría que los pacientes pueden destantear un poco el diagnóstico en el área de urgencias, porque no son los pacientes convencionales. Y esto también es un reto en el área de triage, en el área de urgencia, de selección de pacientes, porque estos pacientes son críticamente dinámicos al momento de la presentación clínica del mismo. Entonces, aquí hay varias formas de aplicar una regla estándar y esta puede no llegar a ser suficiente. Puede tener un paciente una adaptación individual que se ajuste a las necesidades del paciente. Podemos tener un juicio clínico en donde para tener un juicio lo menos sesgado posible, vamos a hacer uso de todas estas herramientas que ya comentamos, pero al final, como bien lo dije, estas son guías. A lo mejor el paciente se puede llegar a salir del 95% y esté en este 5%, y el juicio clínico es muy importante. De ahí que la curva de aprendizaje pues se da con la atención a varios pacientes al día. En ocasiones podemos llegar a encontrar protocolos estandarizados o bien protocolos locales, como muchas veces se hace en la medicina prehospitalaria. A final de cuentas, el juicio clínico, la persona experimentada y la curva de aprendizaje van a ser la mejor arma para poder diagnosticar a un paciente y poder tratarlo con todo este sesgo de tiempo y este sesgo de estrés psicológico más que nada, porque el paciente sabemos que se puede llegar a poner más mal de lo que ya viene. Y nuestro punto es evitar eso, ¿no? Evitar que el paciente tenga lesiones secundarias que se pudieran haber evitado en la primera hora, que fue la primera hora dorada que hablamos anteriormente. ¿Cuáles son los resultados adversos que a lo mejor pudiese verse sin fracaso de la ciencia? Si es que nosotros acatamos al 100% como receta de cocina, cosa que no debe de pasar, porque entra en rigor precisamente lo que les comentaba, el juicio clínico de el personal experimentado. Podemos tener resultados adversos y riesgo inherente a todos los efectos secundarios a lo mejor de un medicamento, o bien, a lo mejor no es un fracaso propiamente científico, pero es el resultado adverso que implica a lo mejor un error en la ciencia. Sabemos que en estadística existen los errores tipo 1 y los errores tipo 2, y en clínica pues mucho existe el riesgo de tener un error humano. De ahí que nos vamos al siguiente punto, que es el factor humano, la cognición bajo la presión extrema, donde en este punto vamos a tocar la presión o el estrés que le genera al personal de la salud, el estar en constante eh, guardia, por así decirlo, por muchas horas genera una fatiga cognitiva. Por ejemplo, los turnos prolongados, interrupciones constantes, la sobrecarga de pacientes, si llegan, por ejemplo, uno tras otro, que estén críticamente enfermos, pues a lo mejor la curva de aprendizaje se eleva, pero también va inversamente proporcionada a la fatiga cognitiva de la persona, en especial si el médico o la enfermera o el enfermero están en un área de triage clínico, de triage de urgencias.
Podemos tener algunos sesgos cognitivos, que esto va de la mano con la curva de aprendizaje de la persona. Em, a lo mejor no tenemos claro cuáles son todos los patrones clínicos que pudiese tener alguna cierto tipo de pacientes y esto puede llegar a sesgar el tratamiento de primera instancia en minutos hasta horas, hasta sobrepasar la primera hora dorada del paciente. También tenemos otro que sería la competencia por recursos asistenciales, donde aquí juega mucho en cuenta los recursos cognitivos de la persona. En este caso, pues que el paciente, más bien que el personal de salud tenga en cuenta todas estas guías internacionales, estas normas de práctica clínica, o bien que tenga errores en el procedimiento de la información. De ahí, pues que se deriva más un poco en saber comprender las guías. Y esas son guías y al final, como lo habíamos comentado, el que va a tener mayor rigor sería el juicio clínico del personal de salud. Para todo esto, pues siempre debemos de saber reconocer las limitantes humanas que nos pueden llegar a sesgar el tratamiento de la persona. De ahí que la ciencia médica, a su vez, como reflexión epistemológica, también va a tener algunas limitantes. Limitantes en cuanto a supuestos, modelos y generalizaciones, que esto es de lo que se aboca la medicina basada en evidencia. Podemos tener conocimiento biomédico validado a partir de la actualización de estas guías, la actualización del juicio médico y la incertidumbre que se va a ver o se puede llegar a ver en todos los casos cuando viene un paciente críticamente enfermo. Puede llegar a variar el contexto del paciente. Esto es más que nada, por ejemplo, en la medicina prehospitalaria, donde podemos llegar a encontrar pacientes que a lo mejor, pues, el contexto en los que los encontramos puede llegar a mermar también en el juicio clínico, porque hay más distractores. En una casa, en la calle, por ejemplo, hay muchos más distractores que a nivel intrahospitalario. De ahí que este diagrama nos puede ayudar a simplificar todo esto que acabo de mencionar. La ciencia opera mejor con el tiempo, es decir, se va mejorando obviamente, mediante investigación rigurosa. También requiere la revisión entre pares, una replicación de todos los resultados y un análisis extenso, por ejemplo, con los metaanálisis. Y la urgencia comprime todo este proceso al momento de saberlo aplicar en minutos, que serían los minutos de la hora dorada. La evidencia describe poblaciones, como la medicina basada en evidencia, donde a lo mejor el paciente no entra dentro de ese 95%, puede entrar en el otro 5%. Entonces, a veces no es certero que el paciente entre en ese rubro y puede llegar a tener muchos otros destinos clínicos. Pudiera llegar a tener un desenlace fatal porque no entra y a lo mejor el clínico lo quiere meter a fuerzas en ese 95% y pues en ocasiones es un resultado fatídico. Pero pues sabemos que el paciente de entrada llegó críticamente enfermo, como les mencionaba. Lo que buscamos en la medicina de urgencias es disminuir ese sesgo, disminuir esa lesión secundaria que el paciente ya tiene al momento de que entra en el área de urgencias. El control experimental tiene límites, por ejemplo, cuando hablamos de medicina en ciencia básica, es más fácil aislar un poco algunas variables en el laboratorio, también un poco en los estudios, por ejemplo, los estudios ciegos, pero es más difícil aislar algunas variables que el paciente fisiológicamente tiene, como por ejemplo aislar la diabetes de la hipertensión. A lo mejor si el paciente está controlado bien de la presión, pues viene por un descontrol glucémico, es más fácil tratar en ese sentido al paciente, pero si viene descontrolado de los dos y aunado a que tiene a lo mejor dos infartos anteriores, pues entonces el paciente tiene alta gama de complicarse porque es más difícil el diagnóstico en ese momento. La certeza de ahí, pues entonces, absoluta, va a ser casi siempre inalcanzable, porque somos sistemas biológicos. Y a manera de que un sistema biológico sea más complejo, vamos a tener una incertidumbre probabilística pues mayor.
Entonces, mayor se torna la rigurosidad del diagnóstico clínico en ese sentido. ¿Qué es la responsabilidad de la divulgación científica en este sentido? En medicina de urgencias se tiene que simplificar toda esta información para saber actuar en el momento, establecer expectativas probables que puedan llegar a dar un diagnóstico concreto. La comunicación debe transmitirse simultáneamente. Y algo que no hemos mencionado, pero es muy importante, la comunicación y el trabajo en equipo en urgencias es primordial. Porque sin esto, por mucho que se sepa un protocolo, por mucho que se sepan los patrones clínicos, si en urgencias no se llega a trabajar en equipo, el paciente puede deteriorarse fácilmente. Entonces, la coordinación, también la práctica con simulaciones es muy importante. Y a lo mejor esto último, hablando de las simulaciones en esta especialidad, es eh, una de las partes como importantes, porque el equipo de urgencias se nutre de cada una de las herramientas o de las destrezas que tiene otro y que otro no, para hacer un equipo pues importante, que todos se apoyen y tengan una confianza informada, una comunicación y que a final de cuentas el paciente es el que se va a beneficiar del diagnóstico oportuno y los tratamientos, siempre tomando en cuenta el riesgo-beneficio que tenga por los tiempos de tratamiento a su vez. De ahí, pues como punto final, lo que busca la ciencia al momento de reconciliarse con la urgencia es ser una herramienta y es una de las herramientas más fuertes para que una persona, llámese paciente, llámese un familiar, pueda salir adelante. La ciencia va a ser nuestro mejor instrumento. A veces puedes llegar a ser nuestra guía y lo único que nos queda es echar mano del juicio clínico. A veces también nos da ciertos límites donde, como les mencionaba, el límite es el 95% y el paciente está en un 5%. El razonamiento clínico es muy importante. Las herramientas, la caja de herramientas que tenga la persona de haber leído X o Y artículo, X o Y guía de práctica clínica, es lo que en ese momento, en ese equipo de trabajo, le puede, pues, beneficiar a la persona en ese momento. De ahí que la incertidumbre, pues muchas veces no va a ser eliminable, que es lo que se quiere y es lo que se tendría que llegar a lograr, disminuir al 100% la incertidumbre, pero en los pacientes críticamente enfermos, pues es muy difícil. Entonces, si trabajamos en equipo y logramos disminuir lo más que se pueda esa incertidumbre, el que se va a beneficiar con ayuda de la medicina científica va a ser el paciente. Y bueno, pues hasta aquí llegó el final de la plática. No sé si por ahí está el doctor. Creo que sí, doctor. Muchísimas gracias y muy interesante tu charla. Y como bien lo mencionabas al principio, uno siempre, o esa es como la idea, ¿no? Llegar a la medicina personalizada, porque sabemos muy bien que cada persona es un mundo. Entonces, querer tratar a todos de la misma manera ha funcionado, sin embargo, no es lo ideal, eh, empezando desde por poblaciones, países, continentes, todos tenemos una genética bien distinta, entonces ese es lo ideal, ¿no? Y esperemos que tal vez no lo veamos, tal vez sí, no lo sé, pero lo más seguro es que no, cuando llegue esa parte, todavía porque no solamente es estudiar por ejemplo, la genómica de las personas, la bioquímica, sino todavía de ahí meternos a la parte de bioética, ¿no? ¿Cómo se va a regular ese tratamiento hacia las personas? Y luego todo lo que nos mencionas a través de toda tu plática, se me hizo muy interesante. Cosas que luego cuando estamos bien metidos más en la ciencia básica, desconocemos totalmente de la parte clínica. Entonces, y luego más ya en el hecho de estar en un hospital o todo esto que es cuestión de tiempo. Y la utopía para nosotros como científicos es transpolar toda esta parte de medicina proteómica, metaboloma, todo esto
al momento de hacer un diagnóstico concreto. Y a lo mejor al principio se va a hacer un diagnóstico en horas quizá. La meta es estandarizar los métodos para que ese diagnóstico, por ejemplo, de medicina molecular, se haga incluso en minutos. Es una utopía, pero es a lo que aspiramos en la ciencia en algún futuro y que ayude obviamente a toda la medicina, no solamente a la medicina de urgencias. También hay urgencias en un paciente transquirúrgico. Un paciente transquirúrgico también puede tener una hemorragia masiva, puede tener alguna problemática que se tenga que solventar dentro del quirófano. Y, por ejemplo, llevando una muestra de sangre, discerniendo a lo mejor que le falta X o Y factor de coagulación, por ejemplo, fibrinógeno. Poder tener ese diagnóstico en cuestión de minutos sería lo que, pues, en síntesis, le puede llegar a salvar la vida a la persona. Entonces, pues el laboratorio, en ese sentido, pues sería un laboratorio de primer nivel en un hospital, ¿no? Entonces, por ejemplo, yo hablé, por ejemplo, de fibrinógeno, pero también podemos hablar de tromboelastografía, donde los factores de coagulación se estudian minuciosamente y el diagnóstico se hace pues ya puntual. Con la tromboelastografía se puede diagnosticar qué le falta, qué le faltan plaquetas, le falta un factor de coagulación, le falta sangre, etcétera, y poder tratar al paciente de manera integral y pues cada vez más dirigida, que es a lo que aspiramos, como les mencionaba, no solo en la medicina de urgencias, también, por ejemplo, en el transquirúrgico o, por ejemplo, cualquier paciente que se pueda llegar a poner mal en una consulta pues, de consulta externa. Entonces, es muy importante el que la ciencia avance de la mano junto con la medicina. Claro que sí, doctor. Ahora vamos a abrir un espacio de preguntas, dudas o comentarios. A las personas que nos acompañan en Zoom, si tienen alguna pregunta, pueden abrir su micrófono y poder hacerle la pregunta al doctor, por favor. Mientras vamos revisando en el en vivo si tenemos preguntas o de las que nos envían. Ok, entonces, de las preguntas que nos envían, doctor, la primera es, ¿qué es exactamente una urgencia y qué la hace diferente de una consulta normal? Una urgencia es aquella situación clínica que puede deteriorar la vida del paciente hasta el fallecimiento en un periodo conformado de minutos hasta quizá horas, siempre y cuando, digamos, el colchón fisiológico de la persona pues alcance para no deteriorarse tan rápido. ¿A qué me refiero con este colchón fisiológico? No es lo mismo que una persona joven de 20 años esté ante una urgencia, a lo mejor está debutando como diabético tipo 1 y está teniendo una urgencia diabética. Es un paciente joven que solamente se sabe como diabético y esta capacidad fisiológica de solventar la urgencia pues puede llevar al deterioro a lo mejor en horas. A diferencia de una persona geriátrica de 65 años que curse con el mismo problema, en donde la fisiología del paciente, simplemente por la edad y las comorbilidades que pudiera llegar a tener, este paciente se va a deteriorar en minutos. Entonces, una urgencia respecto a una consulta de medicina general o de cualquier otra especialidad es una situación donde el paciente haya echado mano de todas estas formas de compensar para hacer a un paciente estable en ese momento y solo le queden minutos u horas para que deje de compensar y se vuelva un paciente críticamente enfermo. A diferencia de una consulta de medicina general de seguimiento, donde a lo mejor nada más es el chequeo de los signos vitales, de ver si funcionó un tratamiento o ver cómo va evolucionando el paciente en respecto a las consultas anteriores. Muchas gracias, doctor. Otra de las preguntas es,
¿Qué signos vitales son los más importantes en los primeros 60 segundos? Los signos vitales por default son frecuencia respiratoria, frecuencia cardíaca, tensión arterial, eh, el estado mental, si bien no es un signo vital, pero si el paciente tiene deterioro neurológico, está con alteración del habla, está somnoliento, eso nos habla de que el paciente pues no está bien. Igual si el paciente está con una frecuencia respiratoria muy alta o muy baja, aunado al deterioro neurológico, o bien si el paciente tiene una presión arterial demasiado alta o demasiado baja, esto puede mermar en que esta capacidad del paciente para compensar todo esto se consuma en minutos y se vuelva también un paciente críticamente enfermo. Entonces, los signos vitales serían frecuencia cardíaca, frecuencia respiratoria, tensión arterial y la mayoría de los hospitales también, pacientes diabéticos, toma por default la glucosa capilar. Muchas gracias. De las preguntas es, ¿por qué en urgencias se usan protocolos y listas en lugar de improvisar? Esa es una muy buena pregunta. En medicina de urgencia, cuando nosotros tenemos mucho estrés, que la mayor parte, por ejemplo, cuando viene una patrulla o una ambulancia con la sirena prendida, desde ahí, desde que uno escucha la sirena, sabe que va a venir a lo mejor algo feo, ¿no? Entonces, pues empieza a estresar uno. Es como una respuesta humana. Entonces, a pesar de que por mucho que estemos entrenados en recibir todos los días pacientes, X o Y número de pacientes que estén enfermos, pues por default se activa un sistema de protección endógeno en nosotros. Para eso se hicieron los protocolos, para seguir un algoritmo y que en el interrogatorio, en la evaluación clínica del paciente, desde el que el momento llega a la toma de signos vitales, uno pueda llegar a estar interrogando, ver qué patrones clínicos se asocian con X o Y situación clínica y poder tener toda la información más concreta y la mayor cantidad de información para integrar un diagnóstico. En el ámbito científico sería la integración de una hipótesis para posteriormente pues analizarlo. Para eso se hicieron los protocolos, para que no tengamos tanta información que tenga fugas al momento de hacer un diagnóstico. Muchas gracias, doctor. Y la última pregunta, ¿qué decisión es más difícil? ¿Actuar de inmediato o esperar para tener más datos? Híjole, en algunas ocasiones yo diría que la respuesta es divalente. En ocasiones se tiene que actuar de inmediato. Por ejemplo, un paciente que venga inconsciente, le palpo el pulso y no tiene pulso, se actúa de inmediato. En ocasiones, cuando los signos vitales están dentro de la normalidad para un paciente diabético, un paciente hipertenso, podemos continuar con el interrogatorio para obtener más información. Entonces, yo diría que esa respuesta es bivalente. A veces se actúa de inmediato por el simple hecho de que el paciente no responde y a veces el mismo paciente da pie a que puedas llegar a interrogar más cosas, ya sea a él o en conjunto con su familiar o cuidador primario. Ok, doctor. Dentro de los comentarios que ponen, que es una excelente plática, no sé si aquí en Zoom alguien más tuviera alguna pregunta, duda, comentario. Si no, voy a compartir pantalla, doctor. Sí, adelante. Ok, mira, tenemos otro par de preguntas aquí que no había visto rápidamente. Bueno, otro comentario, excelente ponencia, doctor. Y en pacientes que regresan a urgencias, ¿qué pudimos haber pasado por alto en la visita anterior? Excelente tema, doctor. Saludos de Argenis. Un saludo, Argenis, un querido amigo. En ocasiones, lo más común, por ejemplo, que pueda llegar a pasar es que corregimos tan rápido la glucosa
como lo más que puede llegar a pasar frecuentemente. Un paciente diabético que tiene hipoglucemia, ni siquiera nos da una lectura del glucómetro. Se corrigió la urgencia en ese momento, pero a lo mejor algo que pasa muy frecuentemente en urgencia es esa visión de túnel, donde nosotros queremos corregir lo que está alterado. Se corrige en el momento, pasan unos minutos y no pensamos o no llegamos a pensar más allá en el caso de la fisiopatología de la hipoglucemia, por ejemplo. Entonces, no tomamos en cuenta de que el paciente quizá la glucosa que le pusimos eh, se le consumió o se ocupó para llenar estas fuentes de glucosa, llámese hígado, llámese músculo, y al final de cuentas, en cuestión de minutos o quizá horas, 1 o 2 horas, el paciente de nuevo ya no tiene glucosa, ya no tiene azúcar en el torrente sanguíneo. Eso en cuanto a qué pudimos haber pasado por alto es muy frecuente en la visión de túnel y ocurre en los pacientes que solamente se corrijan los síntomas, pero siempre debemos de tomar en cuenta primero la fisiología y después la fisiopatología, qué es lo que tiene el paciente y cómo puede llegar a evolucionar en unas horas después de que yo haya corregido la urgencia. Por eso, bien lo comentábamos en alguna ocasión, que todos los pacientes, por ejemplo, que sufran de hiperglucemia o hipoglucemia, si se estabilizan en el momento, por ejemplo, cuando llaman a una ambulancia, es responsabilidad de los familiares llevar al final de cuentas a un hospital a la persona porque tiene que tener cierto tiempo de monitorización, porque puede ocurrir este tipo de desenlaces. Ok. Muchísimas gracias, doctor. Ahora sí son todas las preguntas que tenemos. Voy a compartir pantalla nuevamente. SciTech In otorga la presente constancia al doctor Antonio García Abad por su charla de difusión científica titulada Medicina de Urgencias, el lugar donde la ciencia choca con la realidad, la cual fue realizada el día 3 de febrero del 2026 a través de plataformas digitales. Muchísimas gracias, doctor. Al contrario, doctor, muchas gracias por compartir estos espacios para la divulgación científica y me da gusto que nuestra población de personas que están viendo la ponencia pues haya sido muy variada. Eso me da mucho gusto. Muchas gracias. Y con esto llegamos al final del programa del día de hoy. Muchas gracias a nuestro invitado y al increíble equipo de colaboración por hacer esto posible. Y por supuesto, gracias a ustedes, nuestra audiencia, por acompañarnos. Síganos en nuestras redes sociales como Facebook, YouTube y suscríbanse a nuestro canal para no perderse ninguna actualización. Asimismo, si es de su interés o se perdieron alguna charla anterior, puedan disfrutar de estas en el canal. Una vez más, gracias por estar aquí y nos vemos en nuestra próxima transmisión. Excelente tarde a todos, que estén muy bien.